En el Senado, pues hubo estas comparecencias de las tres aspirantes a la Fiscalía General de la República. Tres de estas, una de ellas, Ernestina Godoy, la otra, Luz María Zarza Delgado, y también estaba propuesta Maribel Bojorges Beltrán. De estas tres candidatas, la que pues ahora sabemos va a presidir es Ernestina Godoy, y fue una sesión ayer en el Senado bastante larga, no tan acalorada como así fue en el caso de la Cámara de Diputados, la Ley General de Aguas, pero digamos que era algo pues medianamente previsible una vez que ya se sabía quiénes conformaban la terna. Vamos a ver el video que tenemos preparado, donde está este primer discurso el día de ayer de Ernestina Godoy allá en el Senado de la República, y también están desde luego las distintas propuestas que tuvo para presidir ahora esta nueva etapa de la Fiscalía General de la República. Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal. Hoy, el crimen opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional y con estructuras financieras complejas. No es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada. Y existe la macrocriminalidad, delitos de alta complejidad que requieren una inteligencia institucional superior. Trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas, de fentanilo, drogas sintéticas, es crimen organizado, entre otros delitos. Ante estos retos, es imperativo combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción. Frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado. Es necesaria y se construye día a día, no solo con las autoridades en materia de seguridad pública, sino también con las fiscalías locales, los organismos protectores de derechos humanos, las comisiones nacional y estatal de búsqueda de personas, entre otras instituciones. Además, el nuevo sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública requiere de la alineación de políticas y estrategias, así como de la sinergia entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, para alcanzar el máximo potencial de los resultados esperados, siempre en un plano de respeto a las autonomías e independencias de las distintas instituciones partícipes en los tres niveles de gobierno. Para abatir la impunidad es necesaria la coordinación cotidiana. El fenómeno criminal exige la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de investigación e inteligencia y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y las entidades federativas. Como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, la coordinación no implica subordinación. Hoy, México exige una fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica. Por ello, debe presentarse un plan estratégico de procuración de justicia que fortalezca las labores de inteligencia, de investigación y de judicialización. La persecución penal debe partir de análisis georreferenciados, patrones delictivos, estructuras criminales y capacidades institucionales. Un país que enfrenta la delincuencia organizada de alto nivel y redes financieras delictivas necesita una fiscalía que investigue no solo a las personas, sino a la ruta del dinero. También se abordará la priorización y segmentación de casos, porque estoy convencida de que una fiscalía que investiga todo por igual no investiga nada con eficacia. La priorización y segmentación de casos permitirá destinar recursos de manera eficiente a lo que más afecta a la paz pública en el país.
Nuestras investigaciones tendrán como base la investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos. Ministerios públicos, personal pericial, policías y analistas deben trabajar como un solo equipo, de manera articulada, teniendo claro el deber institucional de procurar justicia en beneficio de las víctimas y ofendidos. La Fiscalía debe convertirse en una institución capaz de incorporar a las carpetas de investigación evidencia sólida, peritajes científicos y análisis de inteligencia, además de argumentos técnico-jurídicos que se traduzcan en la judicialización fuerte de esas carpetas, pero sobre todo hacia la obtención de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. ¿Sí? Pues ahí parte del discurso que dio el día de ayer Ernestina Godoy, allá en la Cámara de Senadores. Esto es importante porque en la agenda mediática nacional particularmente lo que se está estableciendo pues es que se espera ahora con la llegada de Ernestina Godoy, pues primero esto que veíamos en el discurso que dio, va a ser una Fiscalía General de la República en donde haya investigación científica, donde sea multidisciplinario también el enfoque, donde no se fabriquen culpables con un claro mensaje hacia lo que fue el pasado, no el del fiscal Alejandro Gertz Manero, ahora ex fiscal, sino más bien con el periodo anterior en donde se fabricaron a diestra y siniestra culpables, y también no habrá persecución política, es lo que decía también Ernestina Godoy. Desde ahora les digo, dijo en este discurso, tampoco habrá impunidad. Son por lo menos varios aspectos que dan cuenta, precisamente como decía al inicio, de una nueva etapa en esta Fiscalía General de la República. Y ese es el primer elemento que está, digamos, en la agenda mediática nacional. El segundo elemento es la crítica válida, desde luego, necesaria, a lo que hizo, o a lo que no hizo más bien, el ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Muchos medios de comunicación de distinta índole han criticado el actuar del ex fiscal Alejandro Gertz y esperan ahora que, pues desde luego, que haya los casos más importantes, los más resonados, que avancen en las investigaciones. Desde luego el caso Ayotzinapa, está el caso Odebrecht, está el caso que vincula también a políticos del viejo régimen, por mencionar solo algunos de los tantos casos que debe de haber en la Fiscalía General de la República. Pero hay otros elementos que por lo regular no suelen estar en la agenda mediática y que tienen que ver del orden o de un carácter táctico y de un carácter también estratégico. La presidenta Claudia Sheinbaum, la semana pasada, a pregunta de la revista Contralínea, en voz de nuestra compañera Nancy Flores, puso de manifiesto la palabra etapa. Dijo, se cierra una etapa de la Fiscalía General de la República. También agradeció, incluso, y eso pues fue algo que incluso lo retomaron varios medios de comunicación, pero de otra índole. Agradeció también la presidenta Claudia Sheinbaum la actuación del fiscal Gertz Manero, todo su periodo, le dio las gracias y bueno, sabemos que está en posibilidades este cargo en una embajada de México en el mundo. Además de eso, está algo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene que ver con esta pregunta que hizo nuestra compañera Nancy Flores sobre el tema de las factureras. Dijo, particularmente me interesa que se retome el tema de las factureras. Y acá es donde viene la parte interesante, porque decía yo, pues es de carácter táctico y es de carácter estratégico. En otras ocasiones hemos hablado, acá en este espacio de la revista Contralínea, sobre el tema del Plan C, cómo se va conformando ese Plan C, y dentro de ese Plan C, lo importante, lo relevante que era plantear la reforma al Poder Judicial. En otras ocasiones hemos dicho también
que ese Poder Judicial que terminó recién este año había hecho una suerte de judicialización de la política, y lo dejamos claro en aquel entonces cuando estábamos haciendo las investigaciones sobre la posibilidad de un lawfare en México, las características mismas de la judicialización en nuestro país. Y acá es donde se pone interesante porque en muchas ocasiones, cuando estaba incluso todavía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y llegó a ir en algunas de esas el exfiscal Alejandro Gertz, también cuando fue en varias ocasiones a la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, el exfiscal ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, en muchas ocasiones, en varias de esas ocasiones en las que fue, daba cuenta el fiscal, exfiscal ahora, de que había distintas oposiciones dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, es así en el sentido de cuando se bloqueaban las distintas cuentas bancarias de personas a las cuales se les habría abierto una carpeta y se le había mandatado a la UIF este bloqueo de cuentas, y después llegaba el Poder Judicial y el Poder Judicial, mediante amparos, volvía a abrir las cuentas de estas personas. Ese es por lo menos un ejemplo de cómo había una oposición dentro del Poder Judicial a lo que estaba haciendo la Fiscalía General de la República, repito, en tiempos desde el expresidente Andrés Manuel, pero también en este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, la palabra de etapa que dice la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucho sentido, porque si vemos en perspectiva lo que ha sucedido en estos 7 años, había distintas oposiciones, fuerzas en contra en el Poder Judicial, que ahora, a raíz de esa democratización del mismo Poder Judicial, era necesario y era pertinente cambiar la Fiscalía General de la República y sobre todo su titular, que digamos, por eso decía, está en la agenda mediática, lo que no hizo el fiscal, y bueno, era necesaria también hacer esa crítica a las actuaciones, a las carpetas, a las investigaciones iniciadas y no concluidas por parte de la Fiscalía, y ahora, con un nuevo Poder Judicial, con una nueva Fiscalía, es posible cambiar una gran cantidad de aspectos, de tópicos relevantes en materia judicial, pero que tocan otro tipo de temas, y ahí es donde viene lo estratégico. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la otra ocasión, la semana pasada, a pregunta de Contralínea, que le interesaba mucho el tema de las factureras. Y con el tema de las factureras viene desde luego dos grandes aspectos. Uno, los dos son políticos, pero uno, evidentemente político, que va a tocar a quienes están detrás de esta práctica de las factureras y que necesariamente va a tener vínculos con partidos políticos de oposición. Eso no es que lo diga yo, se ha documentado periodísticamente incluso también, así que va a tocar fibras sensibles este aspecto de las factureras cuando se empieza a avanzar, así como también el huachicoleo fiscal, así como también otros actos de corrupción dentro de las mismas administraciones de la administración federal, pero también de otro tipo de administraciones locales, sean las estatales o sean las municipales. Y el otro punto tiene que ver con el tema de las mismas factureras, pero ligado a una cuestión, ahí sí, de recaudación fiscal. Y ahí es donde vamos a ver lo relevante que fue, por un lado, llegar a plantear ese plan C, y dentro del plan C la reforma al mismo Poder Judicial, y en segundo momento, ahora cambiar a la Fiscalía. Cuando estaba la elección del Poder Judicial, la audiencia de Contralínea debe recordar que en muchas ocasiones a quienes eran candidatos y candidatas, a veces, particularmente yo, les llegaba a preguntar sobre dos cosas. Uno, la ley de amparo, que esa ya está sucediendo, que se está modificando la ley de amparo para ponerla a tono al contexto nacional actual mexicano. Y el otro tema era lo que iba a suceder no solamente con la Fiscalía General de la República, sino también con las distintas fiscalías a nivel estatal, que ese es otro tema. Y las respuestas ustedes las pueden ver en los archivos que hay de video de la revista Contralínea. Muchas veces nos decían, bueno, ese probablemente sería un segundo punto, sería un segundo nivel, incluso hasta la ministra Lenia Batres le llegamos a preguntar qué es lo que sucedería con las fiscalías, qué es lo que sucedería incluso con la ley de amparo. Y bueno, ese momento ya llegó, y tan llegó que ahora tenemos a una persona como Ernestina Godoy, que además tiene otra característica, y ese es el tercer punto estratégico,
tiene la característica de haber estado antes en la Fiscalía de la Ciudad de México trabajando a mano y a tono con quien era el secretario de Seguridad en aquel entonces de la Ciudad de México, que es ni más ni menos que Omar García Harfuch. Entonces, ese punto en el cual ya hay una experiencia previa en la administración de la Ciudad de México y que dio resultados y que hace unos meses vimos como ahora Clara Brugada, la jefa de gobierno, daba cuenta de los avances en materia de seguridad en todo el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahora lo que podemos ver es quizá, y esa es hipótesis, ese modelo que funcionó en la Ciudad de México, pero ahora replicado a nivel nacional. Por lo tanto, lo que podríamos prever es que quizá lo que venga, muy probablemente, también esa hipótesis, es la modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para ponerla a tono con lo que dijo también la ahora Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en el sentido de que nos enfrentamos a una serie de problemas, nos enfrentamos a una serie de delitos y nos enfrentamos a una serie de delincuentes que ya no son como lo fueron antes en el siglo XX e incluso a principios del siglo XXI. Hay una gran cantidad de modificaciones que han venido con el avance científico-tecnológico a nivel internacional, a nivel planetario, y entonces se tienen que actualizar las distintas metodologías. Por eso decía la fiscal, vamos a hacer investigación de carácter científico, con datos, multidisciplinario, sin persecución política, pero atendiendo a los distintos problemas actuales que tiene el país. Entonces, lo que podríamos prever, y ahí sí sería bueno incluso hasta llegar a preguntar a distintas instancias a nivel nacional, particularmente a la presidenta o incluso ahora a la fiscal Ernestina Godoy, si es probable que venga una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y la audiencia, ustedes deben recordar que la semana anterior habíamos dicho que cuando se crea la Fiscalía General de la República fue además una solicitud que se hizo a nivel federal en el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que detrás de sí traía una serie de recursos que contaron con recursos no solamente de Estados Unidos, sino particularmente de la Iniciativa Mérida. Era una cuestión importante dentro del marco de la Iniciativa Mérida hacer ese cambio de la extinta PGR a la nueva Fiscalía General de la República. Y ahí estuvieron una gran cantidad de ONGs, tanto de derechos humanos como de periodismo, supuestamente, como fue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así también Mexicanos en contra de la impunidad, en fin, una serie de organizaciones no gubernamentales que recibían recursos de Estados Unidos proponiendo la modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la creación de la misma, pero también se opusieron en su momento, y lo deben de recordar también, a eso que se denominó, incluso hasta en una campaña en redes sociales, como el fiscal carnal. Ese fiscal que quería poner en su momento Enrique Peña Nieto y que desde luego iba a obstaculizar una serie de medidas que querían venir después. ¿Por qué es importante? Y ese es otro quinto punto de lo estratégico que es la Fiscalía General de la República. Porque en la década de los 90 y en la década de los 2000 vinieron una serie de modificaciones a leyes a nivel latinoamericano en donde las distintas fiscalías fueron modificadas a tono no solamente a los intereses de Estados Unidos, sino también a tono con el modelo económico que se estaba previendo desde la década de los 90, que era el modelo neoliberal. Entonces había una pata judicial, una parte judicial que acompañó siempre a ese modelo de acumulación de riqueza en nuestro país y a nivel internacional también. Y desde los recursos de la Iniciativa Mérida, además también, como sucedió en otros países de América Latina, lo que se quería era que con las fiscalías se pudiese hacerle juicio político a los presidentes o a los políticos en turno, como fue el caso, por ejemplo, ni más ni menos que en Ecuador, o como fue el caso ni más ni menos que en Brasil, o lo mismo en Argentina, y así podríamos poner una gran cantidad de casos, como incluso el que está ahora en Perú, aunque ahí no fue la Fiscalía, sino fue el Congreso. Bueno, los otros países tenían la actuación de la Fiscalía y por eso era importante ir modificando la Fiscalía a tono con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en países que además eran eminentemente progresistas. Entonces, el quinto punto es precisamente ese. El lugar político
y estratégico que ocupa la Fiscalía General de la República en nuestro país y que afortunadamente esa primera propuesta que se hizo desde el 2017 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde se quería meter un punto en la legislación en el que se le podía hacer o el fiscal o la fiscal estaba facultada para llevar a juicio al presidente, no pasó desde entonces. Fíjense nada más lo estratégico que era la Fiscalía General de la República. Y entonces, por eso, ahora que ya tenemos un nuevo Poder Judicial y tenemos una nueva Procuración de Justicia a partir de esta nueva etapa en la Fiscalía General de la República, pues desde luego que va a levantar ámpulas, va a levantar oposiciones, porque lo que se está desmontando es un modelo que se construyó desde hace más de 8 años en nuestro país. Es un modelo de regresión lo que se está haciendo con las medidas de política que se hicieron en el periodo neoliberal en nuestra nación y que además, como decía y repito, contó con recursos de la iniciativa Mérida que financiaron a una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que pugnaron por una nueva Fiscalía General de la República, por su creación, por incidir en la ley orgánica que se estaba debatiendo en aquel entonces y que incluso después, todavía en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se volvió a discutir esa ley orgánica y tuvo una modificación en 2023. Así que es probable, es posible e incluso es deseable que haya una nueva modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Digo esto porque a nivel nacional, pues hay varias matrices de opinión, las que dije al inicio, pero esta parte se deja de lado y me parece que sí es importante dar ese otro punto de vista que siempre es necesario y que luego deja de estar en los principales análisis en los medios de comunicación, porque no es un tema que se conozca, pero sobre todo porque se pierde la trayectoria. Y acá lo importante es no perder la trayectoria política de las distintas reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, porque esta fue la forma que adquirió el modelo económico y el modelo político. No se pudo haber construido un neoliberalismo en México si no fue a punta de una gran cantidad de reformas que se fueron haciendo para construir precisamente ese modelo político, económico, con esa parte judicial que ahora podemos ver y que quizás sea deseable, se pueda modificar también ese conjunto de leyes que dan forma a ese gran sector judicial, que desde luego es el Poder Judicial, son las distintas fiscalías, tanto la general como la de los estados, así como también toda la actividad forense vinculada a las investigaciones y desde luego la acción de procuración de la seguridad pública que toca, ahí sí, a las distintas corporaciones policiales. Entonces podemos estar frente a una reconfiguración de la seguridad pública con otro tipo de procuración de justicia en nuestro país. Y también vamos a ver otro video de la votación el día de ayer, porque fue una sesión larga de debate y después de eso vino toda esta forma en la que se vota. Se hace la votación ahí mismo en el Pleno del Senado, se cuentan los votos y después viene esta información que se dio a conocer el día de ayer con los 97 votos a favor de Ernestina Godoy. Es importante el número porque deben de recordar que si bien Morena tiene la mayoría calificada, hubo 11 votos nulos, pero además hubo 19 votos en contra, pero también hubo votos a favor del PAN y de Movimiento Ciudadano, así que esa parte también es importante porque está hablando de que ni siquiera tampoco en el PAN tienen esa disciplina partidaria que tanto deseaban o decían que tenían en otras ocasiones. Vamos a ver la votación. Una vez concluido el escrutinio y cómputo, señora presidenta, se va a dar a conocer, a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron 127 votos a la urna, de los cuales 97 a favor de la ciudadana Ernestina Godoy Ramos. Existen 11 votos nulos y 19 en contra de la terna, para un total de 127 votos emitidos. En consecuencia, se reúne la mayoría calificada a favor de la ciudadana Ernestina Godoy Ramos.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores y Senadoras designa a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República. Pues ahí esta votación y también este mensaje que se dio el día de ayer desde el Senado. Hay nueva fiscal, Ernestina Godoy. Era algo pues que ya más o menos estaba instalado en el colectivo, en el imaginario colectivo nacional. Se preveía muy seguramente que iba a ser esta candidata ya cuando se conoció la terna que fue enviada al Senado. Y también el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues también se expresó, dio una declaración en torno a esta nueva fiscal, la primera mujer que va a presidir una fiscalía, y además destacó también la labor profesional que tiene Ernestina Godoy y que ha sido probado en los distintos cargos que ha tenido a nivel de la administración pública, tanto federal como también a nivel de la Ciudad de México. Vamos a ver. Es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional, y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces, muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto. ¿Esta figura del fiscal general o la fiscal general mantendrá reuniones periódicas o diarias en el gabinete? No lo hemos platicado con ella, depende de ella cuántas veces quiera venir al gabinete. Nos importa mucho que si no viene ella, pues haya un representante de la Fiscalía, como ocurría con el doctor Gertz, para que pues los casos que se ven permanentemente en el gabinete haya coordinación. La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad, como lo hemos platicado en varias ocasiones. Pues ahí esta expresión, esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, y pues desde luego que no podemos dejar de lado la cuestión de que es tiempo de mujeres y que se agrega una mujer más en un puesto de la administración pública federal con la autonomía de vida, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que va a seguramente a transformar también la vida pública nacional y sobre todo va a ampliar también la cantidad de mujeres en la administración pública nacional. Por otro lado, también es importante destacar algo que dijo Ernestina Godoy el día de ayer y que incluso lo publicó en sus redes sociales. Mencionó Ernestina Godoy, la cito textualmente: la Procuración de Justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia. Se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos de todos los que son parte del proceso, sin excepción. También con respecto a esta nueva etapa de la Fiscalía, dice la primera fiscal ahora de la República, Ernestina Godoy, que lo que interesa es combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción
lo que implica reconocer que una fiscalía que actúa solo está destinada, una fiscalía que actúa sola, sin acompañamiento, sin coordinación, pues está destinada al fracaso. Así que va a ir en contra de la corrupción, pero también, como lo dijo el día de ayer, otro tema importante es en contra de la tortura, porque como hemos visto incluso con con las cápsulas que hemos tenido con la Limed todos los viernes, pues desde luego que ha estado este tema de las expresiones de tortura en el sistema carcelario, que ese es otro rubro y es otra historia que sin duda se tendrá que revisar, porque esa parte también fue privatizada en nuestro país, y desde luego que se empezó a privatizar con mucho más ahínco, con mucho más gana, desde el sexenio ni más ni menos que de Felipe Calderón. Ahí cuando también se empezó a aplicar esta guerra contra el narcotráfico con toda la iniciativa Mérida, y desde luego que esa otra situación de las distintas cárceles en nuestro país pues empezó a privatizarse, y era también otra línea en donde se fugaba una gran cantidad de recursos a empresas que habían vendido este tipo de servicios al Estado mexicano.